Radio UH en Twitter y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. En Radio Universidad Austral de Chile presentamos República de los Ríos. Muy buenos días. Buenos días, Sebastián. Estamos haciendo República de los Ríos. Vamos a disculpar a nuestro colega Víctor Godoy. El día de hoy tenemos, la verdad, un par de programas extraordinarios que están ingresando en la programación. Víctor está trabajando en la preproducción de esos espacios. Pero vamos a saludar a quienes nos acompañan. El día jueves, como ya es habitual, nos encontramos con mujeres destacadas académicas de la Universidad Austral de Chile. Nos acompaña la prodecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Yanira Zúñiga. Yanira, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bien, bienvenida. Y nos acompaña también Carla Marchand, académica de la Facultad de Ciencias del Instituto de Estudios Ambientales y Evolutivos. No te escuchamos, Carla. No, Casi. Ahora sí. Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas. Siempre me reta. Creo que... Es diferente. Oye, bueno, bienvenidas. Estamos iniciando un programa en una semana marcada, tengo la impresión, por un tema ineludible que es el paro de los camioneros. Nosotros hemos estado... En distintas oportunidades, en distintos momentos de la programación, tratando de entrar analíticamente al tema, pero la verdad tengo la impresión, siempre terminamos entrando desde la memoria emotiva más que desde otro tipo de acercamiento cognitivo a lo que significa la experiencia de tener los camiones con todo el volumen que tienen además atravesados en las carreteras y interviniendo no solo el flujo de los vehículos, sino también la historia de este país. Quiero simplemente dejarlo anunciado así, porque supongo que estará entre los temas que quieren destacar esta semana, pero quisiera que al saludarnos también destacáramos esos temas que a ustedes les llaman la atención, que quisieran incorporar en esta conversación para ir tomando nota y por supuesto dar inicio a la conversación. Yanira. Sí, claro, claramente el paro de los camioneros ha sido central, ¿no? Pero yo creo que además de eso debiéramos conversar la noticia reciente sobre la flexibilización de las medidas para fiestas patrias, y yo la trataría en conjunto en relación con la discusión que ha habido respecto de la posibilidad de que las personas que estén contagiadas de COVID pudieran o no votar, es decir, si es posible todavía avanzar en las reglas electorales para el plebiscito, teniendo en cuenta las particularidades de la pandemia y la población a la que afecta. Gracias, Yanira. Carla Marchand. Concuerdo plenamente con Yanira, venía también escuchando las flexibilizaciones, creo que ahí es un tema interesante que podemos estar discutiendo por largo rato. Me quedarían esos dos. Qué bien, pues partamos entonces. ¿Qué les parece si partamos por los camioneros? Yo no sé cómo titular la conversación. Yo recuerdo cuando comenzó la emergencia sanitaria al presidente decir que una de las razones por las que teníamos que confinarnos incluso con medidas de excepción, suspendiendo el ejercicio de algunos derechos a través de un estado de excepción en su modalidad de catástrofe para que las Fuerzas Armadas puedan tomar el control de actividades esenciales de la convivencia nacional, tenía que ver con asegurar las líneas de abastecimiento. Las líneas de suministro, dijo, que tenían que ver no solo con la alimentación, sino también con los medicamentos y con todo lo que íbamos a necesitar en esta época. Que fue un discurso que también escuchamos en octubre. Se nos dijo que una de las principales razones por las que la emergencia había sido tan grave y el escándalo protagonizado por
por los manifestantes había sido tan serio era porque precisamente había comprometido la cadena de abastecimiento y suministro. Pues bien, los camioneros se movilizaron con una agenda puesta fundamentalmente sobre temas de seguridad y temas que regulan la presencia precisamente militar y policial, siento yo, en la convivencia nacional, y en 2 o 3 días cortaron completamente las cadenas de suministro, protagonizando eventos que no solo tenían que ver con la alimentación, sino también incluso con el tránsito de medicamentos. Desde ahí quiero entrar a la conversación. Yo entiendo y sé que probablemente las preocupaciones de ustedes también van a tener otros derroteros. Yanira Zúñiga. Yo creo que has hecho una buena descripción de lo que ocurrió en términos de poner en el centro de la discusión la abierta inconsistencia del gobierno respecto de la agenda, de las preocupaciones, de la orientación de su agenda de seguridad, una agenda especial, no impulsada en el plano de la pandemia, como dices tú, con un discurso alrededor de la necesidad de mantener sobre todo el abastecimiento. Además se habló en un impulso que no recuerdo bien si al final se transformó o no se transformó en alguna norma jurídica de protección de infraestructura crítica, que también tenía que ver con esta idea, ¿no? La noción de infraestructura crítica que fue promovida como la posibilidad de administrar competencias especiales, facultades especiales fuera de los estados de excepción, es decir, con carácter regular a las Fuerzas Armadas para proteger, entre otras elementos, ¿no? Estaba justamente la cuestión del abastecimiento, del flujo vial, del flujo portuario, etcétera, ¿no? Si a eso lo sumamos, además, como es bastante conocido, y esto creo también lo que ha estado más puesto de relieve por algunas preguntas de periodistas que se le han formulado tanto a los mismos camioneros como a algunas autoridades de gobierno, es hasta qué punto la actividad, ¿no?, que fue tolerante, que yo diría que pasó casi por tres momentos. Un primer momento en que se nos llamaba a empatizar con los camioneros porque han sido víctimas. Un segundo momento en que se utilizaba la idea de la protesta pacífica, ¿no? Una idea con la que no hemos visto muy comprometido al gobierno en todos los sucesos de octubre en adelante, y finalmente un intento de justificar ayer o anteayer por parte de varias autoridades de gobierno que la situación y los hechos promovidos y verificados por esta asociación de empresarios de camiones no correspondían en realidad a las figuras penales que habían sido promovidas y aprobadas durante la pandemia, especialmente a la llamada ley antibarricada. Entonces yo escuché ayer al subsecretario de Interior haciendo un ejercicio que era bastante poco convincente, ¿no?, en el sentido de explicar por qué ante fórmulas tan claras que incluso hablan del uso de vehículos para la interrupción de las calles, en realidad lo que había ocurrido con los camioneros no tenía ese carácter porque no había interrumpido totalmente el tránsito. Bueno, si pedimos que interrumpa totalmente el tránsito de Chile, probablemente nunca se va a poder aplicar ese tipo penal. Pero todo lo que estoy contando que parece anecdótico da cuenta de lo que mencionabas, Miguel, en el sentido de que es abierta la inconsistencia entre esa agenda política de seguridad y su falta de aplicación en este caso, lo que demuestra algo que es bastante obvio y muy, muy, muy puesto de relieve en la literatura, que habla de cómo los políticos se acercan a las cuestiones de violencia política, que básicamente califican como violencia aquello que está en la vereda del frente, ¿no?, lo que es parte de la agenda política de sus adversarios o contrincantes, y lo que ocurre, ¿no?, como fórmulas de acción política en el propio
en el propio mundo al que pertenecen, normalmente lo califican de otra forma, protesta, etcétera, ¿no? Uso legítimo de la fuerza, o en este caso hay que empatizar con los camioneros. Yo solo para cerrar diría que eso, sumado a lo que luego podemos discutir, que es la respuesta a la que llega el gobierno en esto, que claramente el preacuerdo, al menos el que ha sido transmitido por la prensa, excede con mucho una discusión sobre condiciones de seguridad en la carretera, sino que se comprometieron cuestiones que tienen que ver con el mejoramiento simplemente de las condiciones económicas del ejercicio de esa actividad. Por lo tanto, la cuestión iba mucho más allá, como quedó demostrado, de las solas cuestiones de seguridad en la carretera. Sí, vamos a volver sobre el tema, Yanira. Yo quería por ahora simplemente dejar suspendido un comentario, intentando dar continuidad a la reflexión que nos propones, y es que, no sé, tengo la impresión, por ahí por el 2010, 2011, hay una preocupación bastante más global que nacional en torno a cuál es el rol que deben cumplir las Fuerzas Armadas en contextos democráticos. Esta consigna de tener que asegurar los suministros, no solo ante desórdenes sociales, sino también incluso ante desastres naturales. Tengo la impresión de que está un poco por lo menos al comienzo estaba en la centralidad de la protesta, o por lo menos de las demandas que nos anunciaban los camioneros, aunque como tú bien nos dices, terminó en otra cosa. Tal vez podríamos volver un poco sobre eso, una mirada un poco más global de efectivamente qué es lo que nos estamos cuestionando en Chile y cómo nos lo estamos cuestionando. Y segundo, también lo que tú nos anuncias, a ver si tenemos novedades respecto de cuál fue el acuerdo en definitiva con el que se cerró esta movilización de cara al país. Pero escuchemos a Carla Marchant. Bueno, yo creo que lo que vimos en estos 7 días muestra que yo no lo llamaría el desigual trato que da el gobierno a las distintas demandas de los gremios y de la ciudadanía, sino yo creo que ahí hay una actitud deliberada a aceptar ciertas presiones y a reprimir otras de manera muy enérgica. Creo que esa tibieza que fue criticada al gobierno no es una tibieza que surja porque no quiere hacerlo, sino porque en general, si vemos lo que se pedía, el petitorio completo tenía mucho que ver con leyes que el mismo gobierno quiere seguir impulsando y quiere agilizar en el Congreso. Entonces, es en ese sentido este paro de camioneros a mí me pareció que tenía demasiado beneplácito del gobierno por el mismo hecho de que en cierta manera les convenía también a ellos de alguna forma para poder impulsar esta cantidad de leyes que tenían ahí esperando su momento. Creo también que hay un problema mayor y que a pesar de que el paro se haya bajado, creo que una acción como esa no resuelve un problema mayor y no resuelve el conflicto, entre comillas, que existe realmente en la Araucanía y desvía la atención hacia otros temas que no son tan prioritarios. Ayer, de las primeras declaraciones que surgen tras el acuerdo, me llamó algo profundamente la atención, que estaba uno de los dirigentes y menciona que habían llegado al acuerdo con el gobierno, pero que no podían comentar más aún sobre las medidas porque tenían que ver con temas que eran de seguridad interior del Estado y que tenían que ver temas asociados a inteligencia nacional. Entonces en ese punto me resulta al menos extraño que un gremio tenga tanto poder como para poder discutir temas de seguridad nacional con el gobierno. Me parece que la asimetría ahí de capacidad de negociación entre los distintos grupos supera con creces lo que uno esperaría y en el tratamiento igual que todos los ciudadanos y ciudadanas debiésemos tener frente a la legítima reivindicación de derechos que obviamente nadie podría cuestionar, de que un gremio tenga la necesidad de pedir más seguridad para poder desarrollar sus actividades, pero que lleguemos a esos niveles donde ellos son parte de una discusión a nivel de inteligencia, me parece que supera lo que debiese ser aceptado dentro de estas negociaciones entre las distintas partes. Y una cosa que también me llamó la atención luego que flexibilizaron un poco la discusión y permitieron conocer en qué habían avanzado, que de los 13 proyectos hay uno que es apoyo económico a las víctimas de terrorismo.
Y eso es bien interesante porque es tan amplio y ambiguo a la vez. ¿Cómo vamos a definir quién es una víctima de terrorismo solamente porque un camión se quema va a ser una víctima de terrorismo? Y también que se haya logrado ese tipo de acción me parece interesante y lo conecto con las víctimas del estallido social y sobre todo con las personas que sufrieron trauma ocular y la entrevista de Fabiola Campillay hace unos días donde ella cuenta y narra que el Estado jamás se ha acercado, el gobierno, ni siquiera a conversar con ella, a pedir disculpas, todos los costos de sus operaciones han pasado por un accidente laboral. Entonces, es interesante que con esas presiones tú puedas conseguir un trato diferenciado y incluso que alcance hasta la reposición de las máquinas quemadas en caso de terrorismo. Cuando lo vemos por el otro lado, por violencia del Estado, es algo que queda ahí y no hay la presión suficiente para que se genere alguna medida compensatoria y reparatoria a las víctimas. Entonces, es al menos como para cerrar la idea, al menos lo que hemos visto desde esa perspectiva de la negociación y de la capacidad que tienen los gremios para lograr avances, creo que es destacable cómo ciertos sectores de la sociedad que ya son bastante beneficiados también pueden lograr este tipo de acuerdos y que forman parte en el fondo de una distribución de atribuciones y de poder a la que cualquier ciudadano civil no va a alcanzar. Al menos eso. Sí, sí, dos cosas. La primera, a propósito de lo que dice Carla, que estamos haciendo República de los Ríos con las profesoras Carla Marchán y Yanira Zúñiga, y en este primer momento estamos tratando de entender qué fue lo que pasó con el paro de los camioneros, y sí es cierto, a mí me llama mucho la atención. Voy a juntar dos cosas. Por una parte, estos 13 proyectos que estaban en el Congreso y que eran parte de la agenda de la demanda de eh, los camioneros, comprometen y refieren al ejercicio de derecho a la intimidad, derecho podríamos, no sé, revisarlos en detalle con la profesora Zúñiga tal vez, pero no sé si es el momento de detallar tanto la conversación, pero estamos hablando del ejercicio de derecho. Entonces, si hay alguien, si hay alguien se puede oponer a alguna de esas leyes, es cosa, seguridad, presencia policial, eh, eh, inteligencia, etcétera, es porque, claro, tiene una visión distinta respecto del ejercicio de los derechos, y entonces pensar que con un paro de camioneros se puede colegislar en estas materias, me pregunto yo qué sentido tiene discutir si vamos a aprobar una constitución con 2/3 o con 4/5, si finalmente un paro de camioneros en desacuerdo con la formulación de las garantías de derechos que vamos a hacer ahí podría incluso suspender esa conversación, suspender esos acuerdos. Eh, eso para entrar. Yo me, me preocupa, digamos, la forma en la que terminamos entendiendo la participación democrática y probablemente es mi memoria emotiva la que está trabajando. Voy a insistir en eso. Cuando uno habla de camioneros, por lo menos a mí me pasa de paro de camioneros en el entorno más cercano, aunque uno no haya estado ahí y aunque uno no lo haya vivido, todo el mundo recuerda, por lo menos en mi entorno, probablemente no en el entorno de todas las personas, el paro de los camioneros de octubre del 72. Yanira Zúñiga. Sí, yo no tengo esa memoria emotiva, tengo solo la referencia de la ocurrencia, ¿no? Y lo que significa y en la historia previa al golpe. Y lo que me evoca todo esto, incluso sin tener presente esta cuestión en mi recuerdo y estar muy intermediado, ¿no? por quizás una lectura de ciertos hechos, aún si lo desinscribo de eso, a mí me parece que es desde el punto de vista simbólico un jaque a la democracia. Porque el discurso además utilizado, no solo los medios desplegados, no solo esta impunidad en términos de las maneras, de la complicidad activa de las fuerzas policiales, ¿no? Que inclusive parecían estar más tutelando el correcto desarrollo del paro El que derecho a la protesta. intentando detenerlo.
el tipo de lenguaje utilizado, ¿no? Yo recuerdo haber escuchado, creo que fue al señor Villagrán, creo que es el apellido, en una primera declaración combinar a los tres poderes del Estado a sentarse a conversar, ¿no? Y esa pretensión, ¿no? Unido a ese lenguaje bravucón que se utilizó permanentemente, lo que da cuenta es de un ejercicio de violencia que no tiene ningún interés de ser contrarrestado, como bien decía Carla, por el gobierno, y que al contrario le sirve al gobierno como un impulso luego para reconstruirlo ahora como una especie de reproche o admonición contra el Congreso, ¿no? Apure usted el tranco, me dijo no recuerdo cuál de las, si fue ministro o el propio presidente. Y eso es muy, muy peligroso, ¿no? Porque demuestra cuando se hace gala de una impunidad, de un poder fáctico, como el que ha hecho parte del gremio, ¿no? de camioneros, porque esto también hay que dejarlo en claro, que no es todo el gremio, sino que es una facción muy ligada también al apoyo electoral que tuvo el presidente Piñera en la Araucanía, ¿no? Vinculado con sus propios equipos de campaña, cuando se hace con la impunidad que hemos visto que se ha hecho de parte del gobierno de turno. Eso me parece a mí que es mucho más ilustrativo de una fragilización del Estado de Derecho que todo lo que se ha venido vinculando una pérdida del Estado de Derecho por la existencia del conflicto en el Gualmapu, ¿no? Porque obviamente las comunidades o los comuneros mapuches no se han beneficiado de la misma tolerancia de parte de las autoridades de gobierno, y muy por el contrario, han sido castigados en forma selectiva, ¿no? Usando las herramientas puestas por esa misma agenda de seguridad, y digo en forma selectiva porque se ha aplicado, como recordaba también Carla, las figuras de la ley antiterrorista básicamente a los casos vinculados a las actividades de comuneros mapuches, existiendo las mismas quemas de camiones, buses, etcétera, en Santiago. Eso se ha visto como otra cosa, no se ha visto como acto terrorista. En cambio, todo lo vinculado a la utilización de esas leyes, ley de seguridad interior del Estado y en particular ley terrorista, tiene nombre y apellido, ¿no? Y vincula a un tipo de población chilena. Y eso da buena cuenta, yo coincido también con Carla en esto, que hay una tipo de acción que es deliberada, ¿no? Y que involucra claramente un tratamiento desfavorable que ya es institucionalizado, no es ese tratamiento desfavorable social por prejuicios. Aquí lo que hay es una acción estatal discriminatoria con todas las implicancias que tiene esa afirmación para el Estado de Derecho. Así que claro, desde el punto de vista ya no, yo diría no de mi memoria emotiva, pensando en lo que ocurrió hace varias décadas en Chile, sino en la actualidad, a mí me perturbó muchísimo lo que acaba de ocurrir. Creo que cualquiera que lo lea en los términos que acabo de poner, ¿no? El lenguaje, la impunidad, la manera en que fue apoyado por el gobierno, el impacto que ha tenido sobre todo en las poblaciones del sur de Chile, ¿no? Lo sabemos bien en Valdivia, demuestra que lo que hay ahí es una perturbación democrática que hay que tomarse en serio. Sí, Yanira, yo estaba revisando brevemente parte voy a insistir en el tema, la agenda legislativa a la que aludían en el contexto de su demanda los camioneros. Estamos hablando a ver, hay que apurar el tranco, decía el gobierno, uno podría decir que a lo mejor están entrampadas, pero yo quería insistir en que no es que están entrampadas, son materias que están siendo discutidas en las comisiones de seguridad, de defensa y de constitución, digamos. Son materias asociadas al ejercicio de derechos y por tanto tienen que ser discutidas con, siento yo, el celo y el rigor
que la ciudadanía merece. Y se trata de leyes como la modernización de Carabineros y de PDI, modernización del sistema de inteligencia, modificación al Código Penal para incorporar mecanismos especiales de investigación en delitos que refieren a conductas terroristas, narcotráfico, daños y vulneración de infraestructura pública, modificación a la ley de control de armas, estatuto de protección especial para carabineros, policía y gendarmería. Por ahí voy en la revisión de la ley. Estamos hablando, digo yo, si el paro de los camioneros tiene incidencia en el proceso legislativo de este andamiaje legal, efectivamente estamos hablando de compromiso en el ejercicio de los derechos ciudadanos. Estoy hablando de los más individuales, de los más personales incluso. No sé cómo lo ves tú, especialista en el área. Sí, yo lo veo en los mismos términos. Yo diría que en términos abstractos, por supuesto que uno puede pensar, y lo que ha estado haciendo también la movilización social desde octubre en adelante es tener a través de una actividad ciudadana, ¿no? Fuera de los canales de discusión habitual, una suerte de presión para poner una agenda, ¿no? Eso se hace siempre y eso es parte de la política. Lo que ocurre aquí es que además de esa presión que va dirigida a, como tú dices, a poner en discusión, acelerar, y no solo acelerar, sino tratar de doblegar una voluntad de rechazo de sectores importantes del Congreso respecto de esas agendas. Lo que hay claramente es una manera de encarar la discusión por parte del Ejecutivo, que además es lesiva, por eso yo recordaba la cuestión democrática, es lesiva de los acuerdos propios de la democracia, porque transforma, ¿no? y traslada la impresión de que el Congreso sería un simple buzón que en algún sentido tendría que aprobar lo que impulsara el Ejecutivo. Es decir, el Ejecutivo se sirve entonces para reconstruir el problema en clave de que justifica una especie de hiperpresidencialismo. Y eso es complicado cuando además ese hiperpresidencialismo, como dices tú, está al servicio de una agenda de restricción de derechos de las personas, y además no solo de derechos de cualquier persona. Si uno empieza a ver los trasfondos sociales de esas agendas de seguridad, empieza a notar inmediatamente que los potenciales destinatarios de esas medidas intrusivas, ¿no? o de medidas de restricción que plantean esas agendas son siempre los mismos, ¿no? Personas que están en los márgenes del poder social, ¿no? Por supuesto, comuneros mapuche, pero no solo comuneros mapuche, pero sin entrar en el detalle porque no tenemos tiempo, pero para que se entienda, los potenciales afectados por esas medidas no son nunca las personas que están en el entorno del gobierno, ni mucho menos las personas que están en el barrio alto de Santiago. No son esas las que van a ser afectadas, ¿no? Entonces ese es el tipo, no es una intrusión en los derechos de cualquier persona, sino de ciertos grupos poblacionales que probablemente tengan que ver incluso con la participación en el estallido social, ¿no? Entonces, estas agendas no son casuales, son agendas que por un lado nos hacen creer que toda la gestión democrática consiste en incrementar el punitivismo, ¿no? y la agenda de seguridad, que no hay forma de resolver alternativa a los conflictos sociales, y al mismo tiempo entonces desactivan toda la movilización relativa a otra manera de entender los arreglos sociales, que pasa por mejorar entonces los estándares de igualdad social, ¿no? Los borran de un plumazo de esa manera y lo concentran en la seguridad. Por eso es que al gobierno le importa tanto. Yo no sé si esto es premeditado o no en el sentido de una deliberación política. Yo creo que también hay una convicción de ver los problemas en esa clave que cuesta para algunos sectores mirarlos desde otra perspectiva. Sí, tal vez a propósito de las dificultades que algunos tenemos para distinguir si es o no es premeditado, también está en la memoria emotiva, ¿eh? Pero a la hora de leer los diarios nacionales. Yo creo que para terminar el tema, Carla, una de las cosas que me llama la atención es lo que dice la profesora Yanira, precisamente esta forma en la que se territorializa el conflicto, se hace desaparecer la desigualdad de las cosas en las que estamos discutiendo. Esto de condenar la violencia venga de donde venga y tratar de justificarla poniendo su origen en la desigualdad, sí, probablemente es parte de lo que está en discusión en este minuto
a propósito de la forma en la que hacemos política y justificamos algunas herramientas para intervenir en la agenda pública. Pero sí, y lo dice Yanira en el discurso que escuchamos dominante de respecto de los camioneros movilizados en estos días, escuchamos dos cosas a propósito del origen de la violencia social que es necesario controlar. La Araucanía, el comunero rural, el narcotráfico, el poblador en Santiago. Como que se instala en ese lugar al enemigo que necesitamos controlar con este andamiaje legislativo que es demandado por los transportistas movilizados. Carla Marchand. Estoy muy de acuerdo con lo que mencionan ustedes y de acuerdo también con mirarlo desde la dimensión territorial. Tú ves acá un problema de desequilibrio, injusticia espacial. Volviendo a una memoria emotiva que a mí sí me toca, recordar el paro de las micros amarillas en Santiago el año 2002. Yo estaba en la universidad en ese tiempo y los micreros, para manifestarse en contra de esta idea de Lagos de empezar a desarrollar un sistema de licitación que todavía no tenía nombre, Transantiago, bloquearon Santiago durante 2 días. Y me acuerdo de lo que significó eso porque no pude llegar a la universidad, tuve que irme caminando. Y en esa oportunidad, como ocurrió en Santiago, como ocurrió en un lugar que afectó a 5 o 6 millones de personas, se invocó la ley de seguridad del Estado y los dirigentes navarretes se fueron presos. Eso pasó. Ahora vemos esta misma situación acá en el sur, lejos de los centros de poder, lejos de los conos de poder donde están estas personas que Yanira mencionaba que no van a ser afectadas por la disposición de la ley. Eso permite ciertas flexibilizaciones y permite en el fondo que el tema no se aborde con la misma energía que ocurrió en esa otra ocasión. Entonces, en ese sentido, nuevamente la desigualdad territorial se manifiesta de muchas maneras y ahí vemos un trato diferenciado. Y como para cerrar, hay una cosa que estaba leyendo ahora que me parece interesante, es cuál fue el punto que afectaba la negociación. O sea, toda esta discusión parte en torno a la seguridad, pero dentro del petitorio, la medida número 5, que tenía que ver con la compensación económica que se estaba solicitando, que cubriría la diferencia entre la cobertura del seguro cesantía y el sueldo base que tiene un trabajador que fue afectado por la quema de su camión, era algo que ellos exigían y pedían con mucha fuerza y no estaban dispuestos a ceder en ese punto. Entonces, claro, se está negociando con condiciones que ningún trabajador tiene. El Estado en ningún momento, a ninguno de nosotros, si tuviéramos que acogernos al seguro de cesantía, nos va a igualar nuestro sueldo al sueldo líquido que teníamos. Entonces, ahí también vemos que, si bien la seguridad era importante, se van estipulando más cosas que están fuera de la discusión de generar condiciones de trabajo seguras para el transporte. Entonces también creo que es interesante mirar cómo ese proceso fue ocurriendo y cómo se destraba a partir de ceder en aspectos que poco tienen que ver con necesariamente la seguridad en la carretera. Sí, bueno, cuando hay compensaciones económicas y ahí la paranoia, la suspicacia, no sé, es un péndulo sobre el cual uno se sienta. Pero claro, cuando hay compensaciones económicas ante destrozos, uno inmediatamente empieza a temer que es un estímulo para que hayan autoatentados y otro tipo de cosas de las cuales uno ya se ha enterado, si bien no judicialmente, por lo menos por la prensa. Pero bien, probablemente vamos a volver sobre este tema, queridas profesoras, ¿no es cierto? Avancemos. Teníamos preocupación por el eventual desconfinamiento, al cual, no el eventual, el concreto ya está aquí. Yo hoy día o ayer, no recuerdo cuándo, he visto a los alcaldes de Santiago pasearse por los restaurantes tomando café con la ciudadanía y con la prensa. La verdad es que no sé cómo entrar al tema porque me siento un poco a propósito de todas las medidas de restricción que uno mismo implementó durante este tiempo, de la sumisión con la que acató la vigorosa presencia policial en la vía pública y las medidas de restricción. Me siento un poco tonto a estas alturas cuando veo que todo el mundo se prepara para salir a tomar café, cuando la pandemia es una apariencia, porque la verdad tampoco
creo tener como ciudadano los números que uno debiera tener para evaluar la situación. Pareciera ser que la pandemia todavía está circulando con la fuerza y con el vigor necesario para recomendar un poco más de precaución. Pero bueno, solo mi impresión. Y quiero insistir en eso, solo una impresión porque insisto en creer no tener como ciudadano toda la información necesaria para evaluar responsablemente, soberanamente la situación. Carla, Yanira, ¿cómo entramos, cómo iniciamos esta segunda parte de la conversación? Yo personalmente Yanira Zúñiga. tengo dos reflexiones. O sea, por un lado me parece que era previsible que en algún momento se iba a producir esta especie de como de inconsistencia masiva, ¿no? En que después de haber guardado mucho tiempo medidas, se iba a producir una apertura como se viene haciendo también en otros sitios en el extranjero, en que la gente tiene dificultad para transitar a un escenario de inserción en una vida social que mantenga ciertos elementos de cuidado de los que hemos ido incorporando en el último tiempo en el plano del confinamiento, es decir, como si se produjera una especie de identificación entre confinamiento y medidas, pero si usted sale, entonces ya no aplica esas medidas, ¿no? Yo puedo entender esto porque me parece que tiene un elemento humano, que incluso se produce una especie como de liberación al salir, que hace que la gente relaje costumbres y probablemente haya incluso mecanismos psicológicos que yo no soy por supuesto la más adecuada para explicarlo, pero intuye que los hay, ¿no? Que hacen que uno trate como de volver, ¿no? Y tratar de performativamente, en algún sentido, tratar de hacer desaparecer un poco lo que hizo el presidente con esta declaración que es, creo, muy perturbadora de llamar al virus a irse. O sea, yo quiero creer que eso era simplemente un ejercicio de liberación psicológica y no pensar que lo que está detrás de eso es otro problema de carácter psicológico también. Eso lo puedo comprender y me parecía que en algún momento íbamos a transitar a esa discusión como se ha producido en otros sitios. Lo que sí me cuesta entender y me cuesta no leer como una jerarquización simplemente de elementos de la vida social, de nuevo en esta función que le corresponde al gobierno, que por supuesto es gobernar, ¿no? No es solo administrar un país y dejar que las cosas sigan, sino darle un cierto impulso y una cierta dirección. Es cómo se produce esta situación de relajación, en algún sentido promovida por el mismo discurso de los que nos llaman a tomar una serie de medidas. Estoy pensando, por ejemplo, en las vocerías del ministro de Salud. Y luego se produce toda esta discusión como si fuera imposible relajar las medidas para el plebiscito. Y ahí entonces me cuesta entender esto sin asumir que hay una jerarquización, es decir, que el gobierno ve más valiosa la reactivación en fiestas patrias del tráfico económico, cosa que yo puedo entender, que el tráfico económico es importante, yo no lo pondría en duda, pero me cuesta, sí, desde la perspectiva en que miro las cosas, entender que el tráfico económico es más importante que la construcción democrática. Es decir, que una votación. Me cuesta pensar que una votación o que la democracia pueda ser visto como algo trivial, disponible, etcétera, y que esta otra dimensión de la vida social, ¿no? El tráfico económico, sea entonces lo más importante. Y entonces ahí yo tiendo a ver derechamente mala fe, ¿no? Es decir, que no he tratado de examinar todos los argumentos que ha dado el gobierno para negarse a avanzar en una forma de aseguramiento del derecho a voto para las personas que están infectadas de COVID,
y todas me parecen falaces, ¿no? En el sentido de que no son sinceras o son distorsiones, etcétera, ¿no? Esto que se ha dicho, que siempre hay personas que están en hospitales, enfermas, etcétera. Bueno, pero esas personas habitualmente están impedidas de salir a votar, en el caso, impedidas fácticamente, ¿no? De salir, si alguien está internado en un hospital es probablemente porque incluso tiene una instrucción médica en el sentido, o simplemente no puede por su estado de salud desplazarse y salir, que no es lo mismo, por ejemplo, que una persona infectada que incluso es asintomática, ¿no? Que tiene tantos síntomas o menos síntomas que una persona que tendría un resfrío. Esa persona no está impedida fácticamente de salir. Esa persona está impedida normativamente de salir porque le dicen que no pueden salir. Entonces, cuando luego decimos, bueno, usted puede ir le vamos a relajar independientemente de la fase en la que esté la ciudad respectiva para que usted pueda irse a juntar con sus familiares, etcétera. Bueno, estamos diciendo entonces que podemos relajar esas medidas, que estamos en un momento en que podríamos permitirnos hacerlo porque valoramos cierto tipo de conductas, ¿no? Y entonces ahí yo no entiendo, sobre todo porque, como decía hace un rato, con las cuestiones ligadas a nuestra construcción democrática debiéramos tener un compromiso mayor. Yo pienso que todo gobierno, independientemente de su color político, por supuesto siempre y cuando sea democrático, ¿no? Y ahí esta es la duda que se me presenta, debiera entonces estar comprometido con promover la democracia, las votaciones, la posibilidad de que las personas pudieran ejercer entonces su voluntad en estos actos, y además habiendo tenido todo el tiempo para planificarlo, para mirar cómo habían hecho en otros sitios. Si no encuentro que haya ninguna razón que pueda esgrimirse como una razón pública, y pienso que las razones que están detrás de esto en realidad son las que no se han presentado, y por lo tanto lo que se ha dicho públicamente no es sincero. Sí, sí, estamos en un lugar bastante distinto al... Yo recuerdo una época en la que se discutía esto, que es un poco una pregunta bastante de otro lugar, ¿dónde se construye la sociedad, dónde se construyen los vínculos? Si se construyen exclusivamente en la economía y la política viene a ser algo accesorio, o la política también es relevante. Una pregunta bien de los años 80, bien de los orígenes del tiempo fundacional de esta Constitución, que por ahí todos dicen que tiene un capítulo, no un capítulo, sino tiene un acento puesto en precisamente esa visión de la filosofía política. Vamos a hablar sobre eso probablemente, Carla Marchant. Bueno, ayer, hoy día cuando escuché en la mañana esta de que se levantaban las cuarentenas por 3 días, debo decir que me pareció al menos curioso, pero también revelador, porque de alguna manera esa acción tan puntual demuestra que el concepto de la cuarentena, la implementación de ese tipo de medidas, yo creo que nunca nadie la ha creído como efectiva. Es como sincerar un poco esta necesidad de tener una estrategia, pero también al flexibilizarla, es decir, pensamos que en realidad como no es efectiva, hagámoslo igual, un poco como liberar y generar esta falsa sensación, y me preocupa muchísimo pensando en que claramente se va a unir a otras cosas que son del todo absurdas y mencionadas como absurdas por toda la gente que sabe de epidemiología y de manejo de esta pandemia, o sea, los absurdo que son los permisos de 5, de 10, de 50 personas si tú estás en distintas fases, y lo complejo que es entender todo el despliegue comunicacional que hay detrás para explicarle a un ciudadano común y corriente cómo funcionan las etapas. Decimos una cosa una semana, la semana siguiente se flexibiliza. Entonces, y también el desorden, porque que el ministro hoy día en la mañana haya dicho que el toque de queda se va a adelantar a las 9 de la noche para los 3 días del 18, implica también que eso va a requerir que el estado de excepción constitucional se extienda, que es algo que desde el gobierno no lo han mencionado abiertamente como una estrategia. Entonces, es como las comunicaciones, como el flujo de información va saliendo por distintas formas y de manera tan mal articulada. Entonces ahí comparto la preocupación que menciona Yanira, pensando en que lo que pueda ocurrir en 2 semanas más, cuando sean
se permitan esas flexibilizaciones, puede influir de manera brutal en un alza de contagio y en una suspensión del plebiscito por segunda vez, y eso podría llevarnos a una situación de inestabilidad y de mayor, de complejidad mayor. O sea, creo que se está jugando con fuego y no se está pensando efectivamente que las consecuencias pueden ser muy graves. Pero por otro lado, también creo que es importante hacer un llamado al autocuidado y también a tener en cuenta que si eso no va a ocurrir desde las autoridades, tenemos que nosotros, ciudadanos y ciudadanas conscientes, hacernos cargo de lo que nos toca en esa, mm, en esa discusión. Y eso significa actuar con responsabilidad y pensar que el virus no se ha ido, o sea, volver a mantener esa idea de preocupación que teníamos en mayo. Nada de eso ha cambiado mayoritariamente. Si se ven las cifras, estamos en las mismas, en números muy parecidos a lo que fue finales de abril, en términos globales, sin una mirada regional. E incluso en ese sentido también volver a recordar que hay que frenar el virus y no a las personas. Yo creo que esa es como el foco de la estrategia ha estado siempre en eso, en frenar a las personas y no a la trazabilidad. También escuchaba a una epidemióloga de la USACH explicar eso. O sea, los números suenan muy bien en trazabilidad, pero de repente tenemos un 100% de trazados con 2 casos, con lugares que tienen una representatividad muy baja. Entonces creo que el mensaje que se está entregando es del todo peligroso, pero nosotros no tenemos que caer en la idea de pensar que todo se superó y que estas liberaciones van a ser un paréntesis que no puede tener consecuencias que vayan a afectar más adelante el proceso constituyente en el que estamos. Entonces, ahí a la autorresponsabilidad. Sí, sí, 3 cosas, Carla. Yo sí escuché esa entrevista y decía tener indicadores respecto de para describir un caso no significa que voy a tener la información de calidad necesaria para establecer el mapa de dispersión del virus. Eso no es hacer trazabilidad. Exacto. Es simplemente Sí. cumplir con un indicador con un requisito de administración pública. Eso es una cosa. La otra cosa es que, a propósito del escenario que usted describe, una de las cosas que a mí me llama la atención es el protagonismo que tienen en esta agenda de en esta agenda de desconfinamiento, por lo menos en lo que a medios de comunicación se refiere, los alcaldes santiaguinos, candidatos a la presidencia de la Unión Demócrata Independiente. Juntar esas 2 cosas en este minuto, insisto, uno se lo pasa sentado en el péndulo que va de la paranoia a la suspicacia, pero es ineludible no sentarse sobre ese péndulo cuando uno enciende la tele y ve cómo se está corriendo comunicacionalmente la agenda del desconfinamiento. Pareciera ser que es un escenario ideal para el protagonismo de ellos. Y lo tercero, vuelto nuevamente sobre el péndulo de la desconfianza a la paranoia, es que yo hace rato dejé de seguir los números, sentí que la verdad no tenemos idea qué es lo que está ocurriendo y temo que en cualquier minuto se va a sincerar esto y va a decir, mira, sabes que hay algo que no está ocurriendo y vamos a tener un escenario de contagio tan catastrófico que va a haber que suspender todo lo que se nos venga por delante. Y el plebiscito ahí va a ser un detalle menor. Pero bueno, probablemente ese es un estado mental mío nomás, no. Yanira Zúñiga. No sé si debiera ser objeto de Yo análisis. no lo sé, porque por un lado es verdad que tenemos un ejecutivo exitista, ¿no? Que ahí pareciera haber no solo una deliberación, ¿no? O sea, cuando yo lo pienso, cuando me refiero al Ejecutivo, estoy pensando básicamente en el presidente, ¿no? Yo creo que el presidente ha demostrado que tiene ciertas compulsiones en el sentido de que no es capaz de controlar algunos rasgos de carácter, y uno de esos rasgos de carácter tiene que ver con el exitismo, ¿no? Y entonces pareciera ser que independientemente de si es fiable o no, y esto se ha discutido bastante en el último tiempo, las cifras sobre trazabilidad, es decir, en qué modelo deben inscribirse, cómo pueden ser leídas, cómo completa, a quién están trazando, dónde, ¿no? Hay toda una discusión y pareciera dar cuenta esa discusión de que lo que se está presentando no necesariamente da cuenta de una mirada unívoca sobre cómo debiera hacerse la trazabilidad. Pero lo que sí es cierto es que
la presión que existía sobre todo sobre las UCI en los hospitales ha disminuido, ¿no? Y entonces hay más camas libres, etcétera. Y yo creo que eso es lo que está también detrás de la conducta de arriesgarse, ¿no? Y que sería consistente también con la manera en que el propio Ejecutivo ha planteado el problema, que es básicamente administrar por vía de respiradores, ¿no? Y entonces el indicador es si tengo o no tengo respiradores, no que tantas personas pueden estar contagiadas. Y esto hasta ahora no ha escalado, y en ese sentido puede haber una lectura positiva de ese manejo. Y yo creo que la incomodidad que tienen sectores importantes, sobre todo la UDI, pero también algunos sectores hoy día de la que se autodenominaba la derecha liberal, Evópolis, con el plebiscito, puede hacer que el riesgo de que haya un aumento de contagios para el plebiscito no sea visto como algo que necesariamente hay que evitar, sino como algo que podría ser incluso ventajoso. Es decir, que no tengan estímulos para evitar ese riesgo, porque además ese riesgo podría en esta dimensión del asunto ser ventajoso. Respecto del protagonismo de los alcaldes de derecha, yo ahí no sé bien qué pensar, porque también la irrupción últimamente de otros personajes como Longueira pareciera dar cuenta de que ahí hay una combinación de miradas al interior de la misma UDI, las declaraciones de la alcaldesa Matei, quitándole el piso a Lavín, pareciera que dar cuenta que no todo el mundo está muy convencido, aunque es evidente que Lavín es el que está mejor en las encuestas desde el punto de vista de ese sector político como presidenciable, no tiene nadie que le haga sombra, pero pareciera que él no necesariamente genera en esta élite, ¿no?, cupular de la UDI una adhesión suficiente, porque si no uno no se explica la irrupción incluso de Longueira, desafortunada irrupción de Longueira. Entonces yo no sé si esto tiene que ver con una cuestión de orden cupular, la presencia, por ejemplo, de Lavín, o simplemente con sus propias redes, con los medios de comunicación. A mí me da la impresión más bien que esto es esto segundo, que Lavín ya tiene una articulación hace mucho tiempo. De hecho puede tener su propia agencia, no sé cómo le llamarán, Miguel sabrá más, ¿no?, como de relaciones públicas, muy al margen hoy día de las redes políticas de la UDI, y ahí se ha producido una confluencia de intereses, ¿no? Parece que le ha rendido también más a los canales de televisión tener alcaldes que son, parece, políticos que puntúan seguramente en el rating mejor que otro tipo de autoridades, ¿no? Entonces no estoy muy segura qué es lo que está detrás de esto, pero si la cuestión es dar cuenta de que claramente tiene muchos más minutos, ¿no?, de presencia, y que eso va a favorecer y retroalimenta su imagen, eso me parece que es bastante obvio, que eso es así. Sí, bueno, comentar que una de las cosas que a mí que existen en la televisión y no todo el mundo lo sabe es que cada minuto en la pantalla puede ser transado comercialmente, digamos. Los canales de televisión no tienen esa premisa que tienen las radios locales eventualmente respecto de que los contenidos periodísticos tienen que ser seleccionados con criterios periodísticos y no pueden ser comercializados, y ahí probablemente hay alguien pagando esa exposición. Digo, yo recuerdo a la alcaldesa Matei dirigiendo el tránsito en directo por cadena nacional prácticamente, digamos. Hay un tema pendiente ahí que tiene que ver con el derecho a la comunicación, con cómo se legisla y se regula eso. Probablemente también debiera ser tema de conversación en esta mesa, pero bueno, de cara a octubre y de cara a lo que va a entrar después de octubre y de cara a lo que es la discusión constituyente, ¿tenemos o no tenemos derecho a tener otra televisión? Creo que por ahí podría quedar suspendida una pregunta. Carla Marchant. Oye, este tema es muy interesante. El otro día escuchaba una explicación y un comentario que hacían sobre quién era el asesor de
de Lavín y es Mm. es un español que tiene una consultora que se llama Anthony Gutiérrez y él estuvo bien cercano al PSOE y también ha participado en campañas más vinculadas a la izquierda, entonces ya lleva por lo menos 2 o 3 años trabajando con él y está en una franca carrera por transformarlo y posicionarlo y lo está logrando. O sea, si uno ve los programas políticos también, esto que mencionaste tú recién de cómo se distribuye el tiempo, es cosa hacer el ejercicio, ver el día domingo 2 o 3 programas políticos y tú te das cuenta que dónde están entrando las lucas para financiar la postura de ciertos discursos y de fundaciones que avalan ciertos pensamientos, sobre todo en el Canal 13, por ejemplo, y Libertad de Desarrollo. Parece es más bien un espacio de debate de ese sector de esas ideas y no había mucho contrapeso. Ahora han salido otros programas interesantes que uno puede ir mirando con otros enfoques también. Pero claro, o sea, hay un tema comunicacional que es bien, bien amplio y bien entretenido de seguir. Pero ahora miré recién, se confirmó que el estado de excepción se extiende hasta el 25 de septiembre. Es que haciendo alusión precisamente a la preocupación que genera en la forma en que los chilenos celebran las fiestas patrias, dijo acá recién el ministro del Interior. Claro, ahí hay una extensión de esta medida y bueno, yo creo que si se extiende esto, ¿por qué no extenderla un mes más cuando sea el plebiscito? Y así podemos pasar mucho tiempo más con toque de queda, con todas estas otras medidas que, insisto, están frenando personas pero no al virus y eso va a seguir generando dificultades porque de alguna manera no vamos a poder retomar nuestras libertades individuales que están siendo sumamente coartadas y nosotros lo aceptamos en pos de una mejoría en las cifras de contagio y en la descompresión del sistema de salud, pero no sabemos cuándo va a volver a ocurrir, entonces de repente tengo esta sensación de pensar que vamos a estar en este loop eterno un buen tiempo más y me preocupa un poco. O sea, nos van a dejar salir, pero nos van a andar cuidando. Claro. Te dejan ir a la playa, pero con un tío. Complejo, sí. Sí. No sé cómo darle continuidad a eso. La verdad es que yo tenía una pregunta que le he dado vueltas hace harto rato y no he tenido respuesta. Yo supongo que esto de estar meses en estado de catástrofe y toque de queda y horas extraordinarias y tendrá un costo para el fisco, digamos. ¿Alguien tiene que estar ganando con esto? Bueno, no sé. Creo que es demasiado de mal gusto mi pregunta, cuando lo que hay que hacer es cuidar la salud, pero igual me gustaría preguntarlo. A ver, estamos haciendo República de los Ríos, nos acompaña la profesora Carla Marchand del Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas. Perfecto. Así es, perfecto, sí, ahora sí. Y la profesora Yanira Zúñiga de la Facultad de Ciencias Sociales, Ciencias Jurídicas y Sociales. Ahí me equivoqué de nuevo. Tengo un problema yo con el nombre de los institutos y de las facultades. Eran más simples cuando yo estaba en la universidad, la Facultad de Derecho, la Facultad de Filosofía. Sí, nos quedan 20 minutos para conversar. Yo creo que de COVID, de plebiscito y de irrupciones políticas como la que tuvieron los camioneros en este minuto, vamos a volver a hablar en recurrentemente, porque probablemente van a ser los temas del próximo periodo. Y cuando digo los temas, incluyo a los camioneros, probablemente en el contexto de la discusión constituyente los vamos a tener nuevamente dando vuelta por las carreteras, y es lo que me preocupa. Pero bueno, no son los únicos que van a estar dando vueltas en las carreteras. Probablemente va a arder más de algún neumático en alguna esquina y nuevamente vamos a estar molestos y preocupados por el desigual trato respecto de lo que en algunos contextos sociales se puede reconocer como el derecho a la protesta y en otros contextos sociales se reconoce simplemente como desorden público con vocación totalitaria y antidemocrática. Probablemente va a ser motivo de conversación, pero yo quisiera a lo mejor aprovechar los últimos minutos para echar la mirada hacia la Universidad Austral de Chile. Entiendo que estamos en elecciones de representantes para el Consejo Académico, representantes académicos para el Consejo Académico. Yo digo, voy a echar una mirada porque no voy a hacer ningún comentario editorial al respecto, aunque cuando diga que
mm, como integrante de la comunidad universitaria, soy solo un espectador, ya estoy haciendo un comentario en este proceso, ya estoy haciendo un comentario editorial. Quiero aprovechar incluso que tenemos a una de las protagonistas de este proceso, Yanira Zúñiga, en la conversación, para comentarle no solo a la comunidad universitaria, desde la posición de ustedes, digamos, que participan de este proceso, qué es lo que está ocurriendo, sino también a la comunidad valdiviana y a la comunidad regional en general que se acompañan de la señal de Radio Universidad Austral de Chile y quieren saber cómo vivimos nosotros también nuestra vida institucional universitaria. Carla, Yanira. Bueno, agradezco la pregunta. Yo voy a tratar de no pasar a una especie como de discurso de campaña, ya que estoy postulando también a uno de esos cargos en el Consejo Académico. Quizás a mí lo que me gustaría es destacar que uno puede pensar en las coordenadas de la discusión universitaria, de política universitaria, en términos que sean complementarios a las preocupaciones que tenemos también de la discusión de formación de comunidad política a nivel nacional y a nivel global. O sea, yo estoy convencida de que uno debiera ser capaz de honrar los mismos modelos con los que tiene compromiso en la construcción de una comunidad como Chile, ¿no? De ciudadanía inclusiva, etcétera, y ser posible esos modelos de trasvasijarlo al plano de la universidad, que es una comunidad a escala. Es decir, las universidades son instituciones bien particulares porque están atravesadas también por lógicas de ciudadanía más que otras instituciones sociales, y creo que esto tiene que ver con la manera en que las universidades pretenden también incidir en los progresos y en los procesos de sus propios territorios. Entonces, yo diría que esa vocación que hace que la universidad esté más vinculada a legitimarse también como un centro de influencia y al mismo tiempo a garantizar internamente su propia composición de comunidad y el otorgamiento de algunas reglas básicas de convivencia, hace que nos debiéramos tomar en serio estos procesos. Y además estamos contextualmente atravesados por otras discusiones, ¿no? que se habían venido dando antes de este proceso eleccionario, que es un proceso además regular, ¿no? Que se hace cada cierto tiempo la elección de miembros, en este caso académicos, y académicas en el Consejo Académico, que son las discusiones que habíamos tenido previamente sobre cómo enfrentar otras cuestiones que habían estado vinculadas como es conocido seguramente por quienes nos escuchan, por algunas denuncias que se habían hecho previamente y que desafían también a pensar en nuevos mecanismos sin prejuzgar lo que se está investigando, pero nos muestran que es necesario avanzar en mecanismos de gestión de los conflictos de intereses y de mayor transparencia en la rendición de cuentas, que también son criterios democráticos, ¿no? Esta idea de la rendición de cuentas se aplica como hemos visto muchas veces en el discurso de Claudio, cuando nos ha acompañado frecuentemente para valorar los procesos políticos como procesos democráticos. Así que yo espero que sea un punto de partida, que la incomodidad de Miguel con esto pueda ser también incorporada como parte de la agenda de debate del Consejo Académico, que para quienes los escuchan es bien importante saber que el Consejo Académico es uno de los órganos principales de gobierno universitario, ¿no? Y entonces el Consejo Académico puede prácticamente discutir todos los temas que están llamados a ser puestos en la agenda política de la universidad, tanto desde el punto de vista de su gestión interna como desde el punto de vista de su vinculación con el proceso educacional. Esto es bien importante, además, sin entrar en este tema, pero lo quiero simplemente dar como un ejemplo para ver qué tipo de discusiones se pueden tener.
Esto ha pasado un poco desapercibido, dado que hay otros temas mucho más generales, pero hay un proyecto que se está impulsando por parte del gobierno en el sentido de estandarizar todavía más los aranceles de las carreras sometidas al ingreso por gratuidad y que está planteando esos aranceles a la baja. Uno podría pensar, bueno, esto está muy bien, ¿no? Porque evitaría lucro, etcétera, tener aranceles fijados, pero el problema es que esos aranceles se están construyendo solo sobre la base de modelos docentes, ¿no? Y entonces por esa vía hay un vaciamiento o una dificultad de la mantención de modelos de universidades complejas, ¿no? Que son, yo diría, los modelos de universidades en realidad, y donde se ubican universidades como la Universidad Austral, ¿no? Entonces ahí hay toda una discusión política en la que este órgano, y por supuesto también la Administración Central, debiera tener yo diría, una posición alineada con otras universidades en esa discusión, que es una discusión tan estratégica, no solo para la supervivencia financiera de las universidades como la Universidad Austral, sino para el mismo modelo de universidad como un modelo social en que se investiga, se hace extensión, etc. Sí, unos datos breves para contextualizar a quienes nos escuchan y no están familiarizados con la vida institucional de la Universidad Austral de Chile respecto de lo que es el Consejo Académico. Es uno de los órganos más relevantes del gobierno universitario, está compuesto por representantes del equipo de rectoría, del equipo de gobierno universitario, los decanos, representantes de las facultades y además candidatos electos, entiendo, de los académicos y entiendo que hay un representante de los estudiantes. Es más o menos la composición, y lo que se está escogiendo ahora por voto de los académicos titulares, no recuerdo los nombres de la categoría, vamos a decir académicos categoría 1, 2 y 3, son los representantes del cuerpo académico en el Consejo Académico, valga la cacofonía, representantes académicos, de los académicos en el Consejo Académico. Son, entiendo, 3 representantes. No, son por 6. categoría. 2 por categoría. Van, 1 por la categoría 3, 2 por Ya. la categoría 2 y 3 por la categoría 1, con lo que se muestra que hay claramente también una jerarquización no muy democrática en la manera en que se determinan los cupos. O sea, claramente tiene una mayor presencia las personas que llegan a categoría 1, que es una de las cuestiones que uno podría perfectamente discutir. En mi opinión, esa división es problemática. Sí, bueno, yo decía, me preguntaba alguien por el chat recién, me decía, oye, pero explica mejor eso de que estás de espectador, nomás cómo no te comprometes con las cosas. Bueno, lo que yo estaba diciendo es que yo, funcionario de la Universidad Austral, como funcionario, no tengo representantes en ese consejo, digamos. No hay ningún mecanismo democrático incorporado que facilite la participación o la representación de nosotros en ese órgano. A eso me refería, digamos, y lo hice bastante elusivamente y ya me llamaron la atención. Me decían, si quieres decir algo, dilo de frente y no andes escondiendo la mano con la que tiraste en la piedra. Carla Marchante. Bueno, pero de repente hay piedras que son un poco incómodas, pero son necesarias de traer. Es como el elefante blanco que está instalado cuando hablamos de la discusión de democratizar los espacios que reproducen la sociedad, como decía Yanira, en una escala distinta. O sea, nosotros somos una comunidad universitaria que está compuesta no solo por los profesores de las categorías que podemos votar. Si lo viéramos en términos proporcionales, somos mucho menos de lo que compone el resto de la comunidad universitaria. Los estudiantes tienen que también ser considerados dentro de esa estructura, los personal administrativo. Incluso lo que a mí me parece más grave aún es pensar en que en estas votaciones participamos esta planta y existe una planta docente adjunta también, que cumple una gran cantidad de horas de formación docente y que tampoco está representada. Entonces, esta división un poco de clase marca una desigualdad que tiene que ser conversada y que tiene que de alguna manera avanzar hacia modelos que permitan una inclusión participativa y no solamente y deliberante también, y no solamente quedarnos en este modelo que ya claramente yo creo que nadie quiere. Lo que sí me parece muy importante y que resalta un punto, nosotros estamos conversando esto, pero me preocupa, por ejemplo, de qué manera al
podemos incentivar también la participación de los otros estamentos. Lo que pasó en la Universidad de Chile, ahora que tampoco tienen federación de estudiantes, muestra una desvinculación importante de una parte muy importante de la comunidad universitaria, como son los estudiantes, y ahí habría un poco un choque, un conflicto de interés de tratar de avanzar hacia esa democratización, pero por otro lado la capacidad de articulación propia que tiene el estudiantado está debilitada. Entonces, ¿cuánto de eso son relaciones de intercambio recíproco que tienen que ver con nos articulamos, pero no tenemos representatividad, por lo tanto, ¿para qué nos articulamos? Es una señal contradictoria que se manda también hacia la juventud, que no entiende para qué sirve organizarse si no tiene ninguna representatividad en los órganos superiores que deciden los destinos de la universidad. Yo creo que eso ha cambiado y me gustaría que siguiera movilizando más aún en el sentido de mover procesos que sean democráticos, que sean participativos y que permitan a todos sentirse representados. Yo creo que eso de alguna forma no está ocurriendo, se está perpetuando como nuevamente un desequilibrio de poder dentro de los estamentos de la universidad, y cuando pensamos que somos comunidad, tenemos que ser comunidad para todos, para tomar las decisiones, para construir en el día a día, en la docencia, en la investigación, en la vinculación con el medio, y no solamente en algunos aspectos. Entonces creo que estas elecciones pueden, y con esta discusión y refrescar estos temas es súper relevante para que podamos, los que todavía participamos del proceso, que por esta vez que podamos tener en cuenta esto y hacerlo efectivo en nuestro voto, y también movilizar hacia obtener esa representatividad y esa democracia que yo creo que es súper necesaria para hacer comunidades más saludables. Sí, no te voy a preguntar por quién vas a votar, pero ya tienes tu candidato. Tengo mi candidata. Candidata, qué En bien. todas las categorías tengo mis candidatas ya. Qué bien. Mira, tiene criterio de género, entiendo la participación en este proceso eleccionario, más que nunca probablemente, ¿ah? Sí. Carla. ¿Eso es una, Sí, claro, o eso es sea, una, eso es eso súper es una bueno. novedad? Hay muchas candidatas, representa también poner ciertos temas que de repente uno no los ve cuando no estás muy presente, o te enfrentas a procesos dentro de la universidad donde te das cuenta que el factor género sí influye, desde cosas que son muy desconocidas para la gente que nos escucha y que no entiende cómo funciona el sistema de esto que tú mencionabas de las categorías. El tema del género es transversal, porque cuando tú quieres aspirar a avanzar en tu carrera académica, definitivamente también ahí hay algunas cosas que, ciertos problemas que tienen que ver, no problemas, pero situaciones de la vida femenina que también te influyen en que te demores más en avanzar que lo que puede hacer un hombre. Entonces yo creo que demostrar que haya mayor interés y que haya mujeres en todas las categorías postulando es un avance súper bueno, porque te permite ir incorporando esas dimensiones que de repente nunca estaban en la discusión. Sí, yo decía por eso, probablemente es una novedad, pero la pregunta es, primero, sí, es cierto, probablemente hay más mujeres candidatas en esta oportunidad, probablemente las mujeres electoras van a incorporar el género como un criterio para votar, y entonces probablemente las mujeres electoras van a votar por candidatas mujeres, pero los claustros están compuestos mayoritariamente por varones. Creo que es el dato concreto. ¿Cuántos votos hay? ¿El universo votante? ¿500? ¿600? No. Por ahí. Sí. Bien, lo vamos a recuperar y probablemente lo vamos a poner como un dato en otra conversación. Nos quedan 5 minutos ya para despedirnos, Yanira. Sí, yo eso, llamar a participar. El sindicato de docentes también ha abierto una posibilidad de tener un diálogo. Y supongo que lo informará, y a mí estos procesos me parecen interesantes también, independientemente de cuál sea la decisión que finalmente las personas tomen soberanamente en el plano de su voto. Tener un proceso de reflexión, eso las elecciones son interesantes porque nos ponen en plan reflexión, no siempre hacemos esa reflexión. Sí. Y a mí reflexionar, sobre todo en un lugar como las universidades, me parece que es muy valioso, porque
es en algún sentido devolvernos a nuestro ADN, ¿no? A lo que debiera ser parte de nuestra rutina, poner en común ideas. Con esto no estoy diciendo, por supuesto, que tengan que ser ideas afines, idénticas, etcétera, pero que podamos encontrarnos en una discusión, en una reflexión. Yo he sido crítica, y también lo hemos conversado aquí, del uso de protagónico de otras formas de negociación, por decirlo de alguna manera, como los paros, ¿no? Yo estoy convencida de que esas formas, sin poderlas desterrar, porque por supuesto podrían haber casos en que estuviera justificado, no pueden transformarse en la manera protagónica de encarar conflictos, porque lo único que estamos haciendo con eso entonces es resolverlos por la vía de fuerza, y en algún sentido estamos entonces abdicando de nuestra capacidad de encontrarnos, de respetarnos, de concebirnos como interlocutores, y de entender realmente de manera empática esto que se ha dicho mucho en el plano de la pandemia. Ponerse en la situación del otro significa concebir a otro como alguien que tiene una capacidad también de mostrarte lo que le pasa, ¿no? De conversar contigo. Cuando tú lo empiezas a concebir como el enemigo, a batir, tenemos un problema, ¿no? Y algo de eso hemos estado recorriendo en nuestras dinámicas en la universidad, y a mí me gustaría que estos paréntesis, que lamentablemente son largos, ¿no? Que se producen las elecciones, fueran una manera de retomar y de comprometernos luego, al margen de las elecciones, de tener procesos entonces de discusión que se pueden implementar. O sea, nada nos impide que tengamos a nivel de las unidades procesos de discusión, de deliberación, incluso también más inclusivos. Las unidades podrían incorporar perfectamente a estudiantes en sus procesos, en sus prácticas, a personal administrativo. Nada de la universidad nos lo impide. Cuando creemos que tenemos un impedimento en este sentido, nosotros mismos hemos creado ese impedimento. Entonces yo llamaría a reflexionar sobre nuestras prácticas y a tratar de que esto sea el punto de partida, o una manera simplemente de recuperar esa tradición de hacer democracia en la vida cotidiana, que creo que estamos llamados y llamadas a honrar, porque estamos en sitios donde esa tradición ha estado más presente, como son las universidades. Perfecto, gracias Yanira. Carla, nos queda un minuto para despedirnos. Te escucho bajísimo. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. Concordar con lo que mencionaba Yanira, creo que hay procesos que dan una revisión más profunda de cómo nos relacionamos, y este año yo creo que ha sido crucial en demostrarnos eso, que no la necesidad de la empatía, cómo están terminando los semestres de manera diferenciada en cada una de las facultades, con un agobio tanto para estudiantes como para profesores por las consecuencias de la gran cantidad de paralizaciones que tuvimos este primer semestre. Entonces, darse el espacio para pensar eso y construir desde otra perspectiva, yo creo que es muy, muy importante. Y también pensar en esos mecanismos de inclusión que van desde cosas muy pequeñas como la participación de los estudiantes, y que sí, ellos considerar y creer firmemente que ellos tienen algo que decir en instancias que son propias de su desarrollo formativo, los consejos de escuela, los consejos de facultad. Hay algunas acciones que ya están ocurriendo, pero creo que eso también debe impulsarse más, y tiene que estar debidamente reconocido dentro de la orgánica de la universidad. Y también recordar de que en ese sentido la UACH tiene un pasado que era bastante más democrático a lo que tenemos ahora. Hubo en algún momento, nos contaba desde la historia de la universidad, un senado universitario. Entonces quizás retomar algunas ideas en ese aspecto de mayor inclusión hacia todos y todas los que componemos la comunidad universitaria, yo creo que es muy importante. Y cuando mencioné un dato que iba a dar, cuando dijiste cuánto eran los académicos electores, tener en cuenta y la dimensión de género. Las categorías de los 3, que es la categoría más baja en la jerarquización académica, está compuesta mayoritariamente por mujeres. Y las mujeres vamos desapareciendo a medida que aumenta la
aumenta la complejidad para llegar a ser profesora titular. Entonces, en ese sentido, también hay que avanzar en revisar de qué manera se establecen esos criterios que permiten o no la movilidad y la adecuación de carreras académicas que son diferenciadas. O sea, no, en lo que tenemos ahora en el fondo aboga siempre por un solo tipo de académico, y tenemos tenemos de nuestras funciones todos distintos perfiles y distintos intereses que van también construyendo universidad de una manera más heterogénea, que también creo yo que debiese estar considerado en esas discusiones. Entonces, un momento interesante en el que estamos. Ojalá confluya hacia una renovación y hacia la inclusión de estas ideas más amplias y de mayor integración. Perfecto. Con esa invitación nos vamos a despedir. Yo solo voy a dar 3 datos. Estaba revisando la página institucional Noticias UH. 679 académicos y académicas con derecho a voto son en el universo electoral. La elección se va a realizar, el segundo dato, el próximo 16 de septiembre del 2020. Y el tercer dato es que, como decía Yanira, este tiempo previo a la elección es un tiempo de reflexión, es un tiempo de intercambio de opiniones. Actividades se van a realizar. Hay un conversatorio, la Facultad de Ciencias, la Facultad de Filosofía y Humanidades, la Coordinación de Vinculación con el Medio está invitando a un conversatorio en la Universidad que queremos. Participan 2 candidatos, la doctora Ana Taverso, y el doctor Hernán Cuevas, y 2 estudiantes, Karina Santos y Valentina Toledo, estudiantes de posgrado y de pregrado, en un conversatorio que será coordinado por el doctor Marcelo Arancilla. Suponemos que como esa actividad se van a realizar también dentro de las próximas 2 semanas otras actividades. Yanira, probablemente te vamos a ver en alguna, y nosotros aquí en la radio vamos a ver la posibilidad, dependiendo de las capacidades de producción que tengamos, porque son bastante candidatos, de hacer algo que permita la mejor información, reitero, no solo de la comunidad universitaria que participa de esto, sino de la comunidad regional que se ve incidida por la vida de la Universidad Austral de Chile. Gracias, Carla, gracias, Yanira. Gracias a ti, que tengan buen día. Y suerte. Igualmente. Chao. 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 Sebastián, muchas gracias. En Radio Universidad Austral de Chile hemos presentado República de los Ríos. La Universidad Austral de Chile realiza una permanente vinculación con el medio regional, nacional e internacional, cumpliendo la